aquel tiempo Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días con sus 40 noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo: «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes». Pero él le contestó: «Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en el alero del templo y le dijo: «Si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito: ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti y te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece con las piedras». Jesús le dijo: «También está escrito: no tentarás al Señor, tu Dios». De nuevo el diablo lo llevó a un monte altísimo y le mostró los reinos del mundo y su gloria y le dijo: «Todo esto te daré si te postras y me adoras». Entonces le dijo Jesús: «Vete, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto». Entonces lo dejó el diablo. Y he aquí que se acercaron los ángeles y lo servían. La Cuaresma es el camino a la Pascua. Durante 40 días nos preparamos para celebrar la memoria de la resurrección del Señor en la noche santa de la Pascua, en la que también renovaremos la gracia y los compromisos de nuestro bautismo. Podemos decir que este tiempo es un verdadero catecumenado que nos lleva a la fuente misma de la fe, de la que bebemos en la celebración de los misterios de la pasión, muerte y resurrección del Señor. En la Iglesia antigua, y hoy volvemos a esta práctica por el número creciente de aquellos que, convertidos al Señor, piden a la Iglesia el bautismo, los catecúmenos que durante un largo periodo de tiempo se preparaban para recibir el bautismo, vivían en la Cuaresma la última etapa del camino que los conducía a la fe. Y lo hacían siguiendo las enseñanzas y la vida de la Iglesia que se celebran en la liturgia cuaresmal. Podemos suponer cómo vivían aquellos hombres y aquellas mujeres, los catecúmenos, este momento, pues como el sediento que va próximo a la fuente o el peregrino que ve en el horizonte la meta y renueva así la ilusión ante la esperanza de alcanzar el deseo de su corazón. De aquí que toda la liturgia de la Cuaresma sea un verdadero camino catecumenal para todos, también para nosotros los que ya hemos sido bautizados y vamos a celebrar estos misterios de nuestra fe en la Semana Santa. La palabra de Dios de cada domingo, junto con las oraciones y los himnos litúrgicos en general, nos ayudan a recorrer este camino al tiempo que marcan las etapas que debemos realizar hasta la renovación de nuestro bautismo. En cada uno de los ciclos litúrgicos guiados por los evangelios sinópticos, el primer domingo de Cuaresma se destaca siempre por el relato de las tentaciones de Jesús. ¿Por qué este evangelio? Creo que hay dos motivos fundamentales. El primero, porque el primer paso de la vida cristiana siempre es la conversión. Todos necesitamos convertirnos. Y la conversión no es cuestión de un momento, no es un hecho puntual, sino que es un proceso que abarca toda la vida. ¿Cuándo hemos de convertirnos? Pues siempre. La conversión es poner a Dios en el centro. No me convierto a mí mismo, sino a Él. Y esto supone que mi vida está en torno a Él. No se puede decir que he emprendido el camino de la fe si no hay conversión, si no cambia nada en mi vida. La fe no es, ni puede ser, un adorno que luzco según las circunstancias. El segundo motivo para contemplar el relato de las tentaciones de Jesús en este momento del camino de renovación es el reconocimiento que la vida humana siempre es probada. Y en concreto la vida cristiana siempre existe en la tentación. Se supone que ya hemos hecho una opción por Cristo, por supuesto, la hicimos en el bautismo, pero esto no es el final. Hemos de seguir renovando esta opción en lo cotidiano, cada día. En cada momento de nuestra vida
hemos de enfrentarnos con la prueba, que unas veces viene de fuera y otras de nuestro propio interior. Es la lucha contra nuestras tendencias naturales y contra la falta de freno para no sucumbir en nuestra lucha contra el pecado, contra todo aquello que nos aparta de la llamada que Dios nos hace. Esta realidad lo expresa muy bien San Ignacio en la meditación de las dos banderas en el libro de los ejercicios espirituales. El catecúmeno se prepara a recibir el bautismo, o los que lo renovaremos en la vigilia pascual, no podemos olvidar que la vida es un combate espiritual, donde la prueba es condición de crecimiento. San Antonio Abad, padre de la Iglesia antigua de Oriente, consideraba la tentación como un elemento necesario para el crecimiento espiritual, hasta decir: quien no es tentado no será salvado. Pero no se trata tampoco de centrar esta etapa del camino bautismal en la tentación, sino en Cristo tentado. No podemos olvidar nunca que la vida cristiana tiene su fundamento en Cristo, se define en su misma persona. Por eso vamos a detenernos en el Evangelio y vamos a contemplar los relatos de las tentaciones tal como lo cuentan los evangelios sinópticos. En concreto me voy a detener en el relato de San Marcos, el evangelista que nos acompaña a lo largo de este año litúrgico. Un texto brevísimo que podemos enriquecer y completar con el de los evangelios de San Mateo y de San Lucas. San Marcos solo dedica 2 versículos a hablar de las tentaciones de Jesús. Nos dice que el Espíritu empujó a Jesús al desierto, donde estuvo 40 días y fue tentado por Satanás. Termina diciendo que vivía con las fieras y los ángeles le servían. Es llamativa la fuerza del verbo utilizado, empujó. Empujó es hacer fuerza sobre una persona para moverla. Es el Espíritu el que ejerce esta fuerza que lleva a Jesús al desierto, lugar de tanta resonancia para Israel. El desierto es el lugar de la prueba. Allí fue probado el pueblo de Israel. Es también el lugar de la duda y del aprendizaje, de la soledad y del silencio, pero también, sobre todo, el lugar del encuentro con Dios, el lugar de la presencia donde Dios se manifiesta. El desierto, en definitiva, no es solo el lugar físico donde se experimentan las necesidades naturales y los efectos de su carencia, sino el lugar teológico de la prueba, donde Moisés e Israel fueron vencidos, Jesús venció. De hecho, la aparición de las fieras y los ángeles en el texto son una referencia clara al paraíso, al primer paraíso que el hombre perdió por el pecado. Podemos decir que en el desierto, en la experiencia de la prueba, Cristo en su Pascua ha hecho presente el paraíso de la salvación. Las tentaciones de Jesús siempre aparecen en el Evangelio después del bautismo, y parece que como consecuencia de este, y antes también del comienzo de la predicación como criterio de interpretación de la misma. Si el bautismo en el que Jesús es ungido por el Espíritu Santo es como la investidura formal de su misión, dice el Papa Benedicto en su obra Jesús de Nazaret, la tentación es una prueba de su identificación con el hombre y con el drama de su existencia. Solo descendiendo hasta los peligros que amenazan al hombre puede levantar al hombre caído. Podemos decir que las tentaciones son una consecuencia y expresión más del misterio de la encarnación. Como en cada uno de nosotros, la tentación en Jesús no será un momento concreto de su vida, sino una constante. Pensemos en Getsemaní, en la oración de Jesús en el huerto de los olivos. Las tentaciones quieren desviar a Jesús del sentido auténtico de su misión. Toda tentación pretende siempre apartar a Dios, hacerlo secundario en la vida del hombre, insignificante, superfluo y hasta molesto para la existencia humana.
Se trata de vaciar el verdadero sentido de la misión del Hijo. Satanás nunca va de frente. Nunca se trata de Dios o el diablo, sino de vaciar la presencia de Dios y su acción salvífica sobre el hombre. El tentador siempre finge el bien, reduciéndolo a pura bonomía, a lo realista, a lo posible, a la sola capacidad humana. Todo comienza en mí y termina en mí. En el fondo, en las tentaciones de Jesús, vemos la cuestión de Dios que marca definitivamente la existencia humana. No es lo mismo que Dios exista o que no exista, que actúe en el mundo y en la vida del hombre o que no lo haga. Y lo que es más grave, estas tentaciones siempre sitúan al hombre sobre Dios, y éste se atreve a decir a Dios lo que debe y hasta lo que no debe hacer. En los evangelios de Mateo y Lucas aparecen las tres tentaciones con las que Jesús es tentado. Vemos por una parte su lucha interior para cumplir su misión y por la otra lo que verdaderamente importa en la vida humana. Vayamos pues a cada una de las tentaciones. En la primera tentación, el tentador le dice a Jesús: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. En este evangelio se une el hecho que Jesús tenía hambre después de 40 días de ayuno. Este mismo desafío lo encontramos en otros lugares del evangelio. La cuestión es, para ser creíble, demuestra lo que dice ser. En la interpretación del pensamiento moderno, bien del existencialismo ateo, mejor que Dios no exista, porque con todo el mal que hay en el mundo, si es bueno, no es poderoso, y si es poderoso, entonces no es bueno. O el marxismo que cifra la redención en la erradicación del hambre o en la solución de los problemas sociales. Y pensemos, ¿no ocurre esto solo en los ambientes alejados o contrarios a la fe? Nosotros mismos lanzamos esta misma interpelación a la Iglesia. ¿Por qué vale la Iglesia en su misión en el mundo? ¿Por lo que hace en el campo social o porque cada día nos da a Cristo? Hemos de reconocer que ante los problemas sociales que afectan al hombre, el hambre u otros problemas sociales, somos especialmente sensibles. Nadie duda que la fe nos tiene que llevar a saciar el hambre a los hombres y a hacer que cada uno viva según la dignidad que le es propia. Pero la cuestión es, ¿cuál es el camino para llegar hasta ahí? ¿No es acaso descubrir la lógica del don? ¿Descubrir nuestra condición de hijos y por tanto de hermanos? La respuesta de Jesús: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, no es una huida, sino el camino que lleva a la práctica de la verdadera caridad, que nunca es un derecho, sino un don, porque Él nos amó primero. No es cuestión de mérito, sino de gracia, siempre inmerecida. La segunda tentación es más buscada o rebuscada, más teológica podemos decir. El tentador cita a la Escritura como argumento de autoridad. Utiliza la palabra de Dios para llevar el agua a su molino. Intenta tocar la vanidad que se esconde en todo hombre, pero no en Jesús. Pretende poner a Dios a nuestro servicio, exigiendo cuándo y cómo debe actuar. En vez de rendirnos nosotros a la voluntad de Dios, el hombre tentado busca que sea Él, Dios, quien se rinda a la nuestra. ¿Es esta la tentación de decir nosotros lo que Dios quiere o de hacernos intérpretes de su voluntad? ¿Podemos utilizar el nombre de Dios para nuestro propio beneficio o para conseguir aquella autoridad de la que carecemos? Incluso muchas veces apelamos a la conciencia para justificar el mal y el pecado. Hoy se eleva a verdades absolutas muchas ideas que solo son pensamientos humanos. La tercera tentación es la tentación del poder a costa de lo que sea, incluso de adorar el mal. Es sin duda la más trágica de las tentaciones. Es la tentación de utilizar los medios que sean para estar bien, para sentirme bien. Es el rechazo del sufrimiento y de la debilidad como camino de salvación.
Esta tentación trata de poner a Dios al servicio del poder, ya sea político, económico, mediático, incluso religioso. Es una llamada a la misma Iglesia para que no se convierta en una instancia de poder, de dominio sobre los hombres. Las tentaciones de Jesús son nuestras propias tentaciones cada día, y en Jesús tenemos el modelo y la fuerza para vencerlas. Jesús nos enseña que la victoria sobre las tentaciones no está en no tenerlas o en ignorarlas, sino en vivir como hijos. Vivir en el amor filial nos hace vencer cualquier tentación. Los padres de la Iglesia siempre hablaron de combate en la vida espiritual, pero siempre lo vieron en un sentido positivo, sabiendo que el hombre, por la gracia que vive en él, tiene las armas necesarias para vencer la tentación. El Espíritu que hemos recibido en el bautismo nos hace vencer en aquel que ha vencido por nosotros y en nosotros. Con gran belleza lo expresó San Agustín: si en él, en Cristo, fuimos tentados, en él venceremos al diablo. ¿Te fijas que Cristo fue tentado y no te fijas en que venció la tentación? Reconócete a ti mismo tentado en él y reconócete también a ti mismo victorioso en él. Hubiera podido impedir la acción tentadora del diablo, pero entonces tú, que estás sujeto a la tentación, no hubieras aprendido de él a vencerla. En definitiva, nuestra vida, en efecto, mientras dura esta peregrinación, no puede verse libre de tentaciones, pues nuestro progreso se realiza por medio de la tentación, y nadie puede conocerse a sí mismo si no es tentado, si no puede ser coronado, si no ha vencido, ni puede vencer si no ha luchado, ni puede luchar si carece de enemigo y de tentaciones.